vamos a hablar con el autor de este libro, que realmente es un libro necesario, que alguien tenía que escribir. Y lo ha escrito él, un compañero periodista y licenciado en Derecho y director de investigación de Infolibre. Manuel Rico, hola. Hola Isabel, ¿qué tal? Bueno, decía que es un libro necesario, vergüenza el escándalo de las residencias. Yo tengo la impresión de que ya lo hemos asimilado, lo que ha ocurrido en este país con nuestros mayores en las residencias, y no puede ser. Yo creo que lo que acabas de decir es clave, ¿no? A mí es una de las cosas que más me impacta, que como sociedad eh, lo que ha ocurrido, que son 20.000 muertos solo en la primera ola, 30.000 a día de hoy, cifras oficiales, que probablemente sean muchos más, y que parezca que no ha pasado nada, ¿no? Y encima personas que forman parte, en su inmensa mayoría eran personas muy vulnerables, especialmente vulnerables, ¿no? Entonces yo creo que como sociedad realmente deberíamos hacer una reflexión seria y a mí me gustaría, claro, que cambiásemos el modelo de residencias, ¿no? Cuentas en el libro testimonios realmente desgarradores de mayores, de hombres, mujeres que pasaron varios días muertos, abandonados. Claro, no es solo cómo fallecieron durante esa, o sea, cuántos fallecieron durante esa primera hora, cuántos mayores, cuántos abuelos, sino cómo fallecieron, ¿no? Entonces, toda la primera parte del libro, donde intento bucear en las causas de lo que ocurrió, se apoya en testimonios de personas que perdieron a su padre, a su madre. Y hay testimonios efectivamente desgarradores, porque todo aquel proceso fue tremendamente doloroso desde el inicio, que a veces en muchas residencias no les daban la información correcta, les decían que sus padres o su madre estaba bien hasta que de repente prácticamente fallecía en horas, hasta el proceso del fallecimiento, ¿no? Estábamos confinados, pero hubo gente que quería por lo menos acercarse y que no pudieron ver. Estoy pensando ahora en un testimonio de una persona que dice que, claro, que lo único que vio en el momento del funeral era el nombre de su padre sobre el féretro, pero que ella tiene que creer que quien está allí es su padre. Este es un testimonio en el que coinciden, pues han coincidido varias personas, ¿no? Que a veces tienen incluso la sensación como si fuesen desaparecidos, porque claro, no los han llegado a ver ni muertos, ¿no? Entonces, realmente, la pérdida de un ser querido, pues es tremendamente dolorosa, probablemente en cualquier circunstancia, pero si unes todo esto, ¿no? El no saber cómo estaba tu padre o tu madre, en fin, fue todo realmente, recordarlo yo creo que es doloroso, leerlo para cualquier persona y obviamente a las personas que lo han vivido, imagínate, ¿no? Es terrible realmente. Manuel, ¿quiénes dieron la orden de no derivar a los mayores que estaban en las residencias a hospitales? Esos, por ejemplo, tendrían que ser responsables si algún día se dirime responsabilidades en este país, ¿no? Sí, a ver, hubo dos protocolos claramente que impedían derivar o discriminaban a las personas en razón de edad. Uno en la Comunidad de Madrid y otro en Cataluña. El protocolo en la Comunidad de Madrid, que además aquí se complementó con otras medidas que luego si quieres menciono muy brevemente, pero bueno, lo firmó un alto cargo de la Consejería de Sanidad y efectivamente no se podían derivar a las personas que tenían un alto nivel de dependencia o un alto nivel de deterioro cognitivo, ¿no? Esto que simplemente así planteado ya es una barbaridad, ¿no? Hay que añadir otro dato, que es el perfil de los residentes en España ha variado mucho en los últimos 15 años. Ahora están en las residencias personas, en su mayoría, más del 80% mayores de 80 años, la mayoría son personas dependientes que tienen deterioro cognitivo. Por lo tanto, al excluir a esas personas durante 5 o 6 semanas, que en su inmensa mayoría no fueron trasladados a hospitales, en Madrid y en Cataluña pasó algo muy similar, estabas excluyendo a la inmensa mayoría de los residentes porque ese es el perfil que tienen, el de un alto nivel de dependencia o de deterioro cognitivo, ¿no? En la Comunidad de Madrid se completó con otras 3 medidas que para mí, para entender realmente lo que ha pasado aquí, yo creo que hay que tenerlas en cuenta, y es que hay gente que defiende, bueno, pero es que los hospitales estaban colapsados, los triajes.
Vale, pero en Madrid había tres alternativas. Se creó un hospital que el poder político, el gobierno de la señora Ayuso en este caso, vendió como el Hospital Milagro en IFEMA y se trasladaron 23 residentes. Cuando en un periodo de 6 semanas que estuvo abierto en el que fallecieron más de 5.000. Y yo me pregunto, si creas un hospital, ¿no será para atender a quien lo necesita? Porque será para eso, ¿no? Segunda alternativa, los hospitales privados. Se dijo que iba a haber un mando único, que se podría derivar a los hospitales privados. No se derivó en Madrid a ni un solo residente a los hospitales privados. Y tampoco se medicalizaron las residencias. Hubo resoluciones del Tribunal Superior de Justicia de Madrid pidiendo que se medicalizaran las residencias. No se hizo. Entonces, este conjunto es la monstruosidad. El protocolo de Cataluña, en los términos, es menos duro, pero el resultado que vivieron las familias en Cataluña fue similar. Y el resultado es que en marzo y abril el 72% de las personas mayores que vivían en residencias que fallecieron, lo hicieron en la residencia, sin un traslado al hospital. Es igual de terrible, igual de doloroso. Tú dices que el cuidado de los mayores, la residencia, se ha convertido en un negocio privado que se hace con dinero público. Cuéntanos esto, Manuel. A ver, a mí en España hay más de 5.000 residencias y más de 375.000 plazas residenciales. Es fácil de entender que no se puede generalizar. Hay residencias, sobre todo pequeñas residencias, que lo hacen de maravilla. En las residencias más grandes de las que voy a hablar ahora hay trabajadoras, sobre todo gerocultoras, que es la figura más extendida y que en su mayoría son mujeres, que se dejan la vida realmente. Es un trabajo mal pagado. Bueno, en fin, salimos a aplaudir a los enfermeros, a los sanitarios, y teníamos que haber aplaudido a las gerocultoras y al personal de residencias. Esa fue una de las cosas que creo que hicimos mal en aquellos meses, ¿no? Pero respondo a tu pregunta. Es un sector que el 90% está en manos privadas. Para mí, yo no tengo nada contra la colaboración público-privada, así planteada. Yo contra lo que tengo es contra que una buena parte de esos principales grupos estén en manos de unos fondos de inversión muy determinados, un tipo de fondo que hacen operaciones especulativas en el sentido de que hacen inversiones temporales. Entran en un negocio, puede ser un supermercado, puede ser una residencia, y tienen un plazo de 5 años para maximizar sus beneficios, para sacar el máximo rendimiento a su inversión. Bueno, este tipo de fondos es su naturaleza, no engañan a nadie. Lógicamente, hay dos formas de maximizar una inversión, de sacar el máximo beneficio. Efectivamente, tener a muchas personas que van a tu residencia, pero el otro son los recortes. Y al final, recortar en personal, recortar en alimentación, que es donde pueden recortar en una residencia, afecta la calidad de vida de los mayores, ¿no? Y efectivamente, uno de los motivos, hay dos grandes motivos por los que el sector de las residencias, el sector sanitario también en general, interesa estos fondos en España y en Europa en general. Uno es el envejecimiento de la población y la esperanza de vida. España tiene una de las esperanzas de vida más altas de Europa, del mundo realmente, lo cual es maravilloso, pero claro, significa que después de la jubilación vamos a vivir 15, 20 años de media y que parte de ese tramo de edad, el último, pues vamos a tener varias enfermedades. Por eso, bueno, pues ahí tienen un mercado, permíteme la expresión, que es como suelen hablar ellos, unos clientes, una clientela potencial asegurada. Tú dices los capitalistas de lo público. Ahí voy, exactamente, iba a lo segundo, que me habías hecho la pregunta y gracias por recordármelo. Efectivamente, y el segundo motivo por el que es muy atractivo para este tipo de fondos es que gracias a la ley de dependencia, que también es una cosa maravillosa, que se aprobase en su momento, aunque luego, en fin, su aplicación fue no tan buena, pero hay una financiación pública porque se reconoce el derecho al cuarto pilar del estado de bienestar a recibir cuidados si bueno, pues tienes dependencia, se reconoce el derecho y por lo tanto significa dinero público para esos fondos. Te doy el dato, en 2019, último año del que existen las cifras, 2.000 millones de dinero público terminaron en empresas privadas. Pero empresas privadas, la mayoría es estos grandes grupos, porque la mayor parte del dinero público no va a una residencia en la Sierra de Madrid o en un pequeño pueblo, no, va a los grandes grupos que son los que se están llevando la inmensa mayoría de ese dinero, ¿no?
Bueno, tú das la relación, por supuesto, pues está exhaustiva la documentación que ofreces en el libro. Invito a quienes nos están viendo que lo lean porque realmente es sorprendente, al menos para mí, ¿no? Lo ha sido ver que hay una concentración empresarial con respecto a las residencias que efectivamente pues, no es un supermercado, se está jugando con la vida, la dignidad de nuestros mayores. Entonces, visto lo que hemos visto en esta pandemia, pues Manuel, ¿tú crees que se van a tomar medidas para paliar, para cambiar todo lo que se ha visto que ha funcionado mal en las residencias y que trabajan en unas condiciones terribles, con mucha presión, con mucho estrés, con una precariedad como tú aludías? Lo que ha ocurrido se va a investigar. Va a haber, como tú dices en el libro, una investigación independiente para depurar responsabilidades. Yo creo que respecto al pasado, lo que se necesita es una investigación independiente, efectivamente, para conocer la verdad, porque se lo debemos a la memoria de las personas que han fallecido y a sus familiares. Y que se depuren las responsabilidades, que sea menester las que se demuestren. Eso respecto al pasado. Y respecto al presente y el futuro, tenemos que cambiar efectivamente el modelo residencial. Pero hay algunas cosas positivas que se han hecho estos meses. Muy pocas, ¿no? Pero algunas. Y a mí sí que me gustaría destacarlas. Mira, por ejemplo, el Gobierno de Navarra ha aprobado en diciembre un decreto por el que a partir de ahora las residencias que se construyan solo pueden tener un máximo de 130 plazas y el 80% tienen que ser habitaciones individuales, ¿no? Está demostrado, lo cuento en el libro, que el tamaño de las residencias ha sido un elemento que ha impactado, ha incrementado la mortalidad. Al hilo de lo que estabas diciendo, hay un funcionario por 1.686 plazas, claro. De inspección, efectivamente. Otro de los grandes fallos del sistema es que no tenemos un modelo de inspección serio y que prácticamente no hay inspectores en España. Entonces, esto enlaza con lo que habíamos hablado antes. Si tú vas a tener empresas que lo hagan bien, perfecto, pero las que lo hacen mal, si no hay un sistema de inspección que lo vigile y unas sanciones que lo corrijan, pues les estás creando una autopista de impunidad, ¿no? Y ese es otro de los grandes problemas del sistema, ¿no? Una cuestión que a mí me impactó mucho, ¿no? Que te iba a comentar, que es una cosa de la vida cotidiana. A lo mejor alguien dice, es un pequeño detalle, pero la mayor parte de las habitaciones en nuestras residencias son dobles. Y yo me pregunto, ¿cuándo perdieron los mayores el derecho a la intimidad? Quiero decir que un mayor pasa a vivir en una residencia y tiene que compartir la vida con un extraño que probablemente es una persona maravillosa, pero ¿por qué? Quiero decir, ¿cuándo hemos pensado como sociedad que eso era algo que aceptábamos con total normalidad, ¿no? Y por eso este decreto que te decía, que bueno, lo ha aprobado Navarra, pero que ojalá se apruebe en otras comunidades, pues dice, oye, el 80% de las habitaciones tienen que ser individuales. Tiene que haber algunas dobles porque hay matrimonios en las residencias. Porque alguien lo elija. Porque alguien lo elija. Hay personas que no pueden, es mejor que no estén solos, no se sienten, pero cuando alguien lo elija, pero que la norma sea el tema individual. Ayer se firmó un acuerdo social en el que están patronales y sindicatos para el tema de dependencia. Son pequeñas cosas que van en la dirección adecuada, que yo creo que también hay que señalarlas porque eso hace que sea más justa la crítica. Claro. Ahora, nos faltan, bueno, pues es un modelo de inspección que hay que darle vuelta de arriba abajo. La atención primaria vive de espaldas a las residencias. Llevan denunciándolo años los familiares de residentes, las fundaciones y asociaciones que trabajan en ese campo. La transparencia. Como en otros tantos campos, sectores de este país, no hay transparencia. No hay transparencia ni siquiera sobre quiénes son los gestores muchas veces de las residencias. No lo hay sobre las inspecciones. No lo hay sobre las sanciones. Pero las sanciones poquísimas y depende de cada comunidad. Canarias, en 6 años, 2 sanciones firmes. Del 14 al 19, los últimos 6 de los que hay información sobre sanciones firmes. Extremadura, 4 sanciones firmes. Hay sanciones, estoy pensando en Murcia, de un residente que se cae con ingreso hospitalario y lo solucionan con 3.000 euros. Es una barbaridad. El modelo de inspección y el régimen sancionador es el que se aplica, porque además el régimen sancionador en España es tan kafkiano que tú vas a la ley y te encuentras que puede haber multas de 1 millón de euros, pero luego no se ponen ninguna. En esos 6 años se han impuesto 10 multas en toda España, en 6 años de más de 100.000 euros.
en toda España. La mayor, 230.000 euros. Entonces, es un régimen sancionador absurdo en el que alguien lo lee y dice, menudas multas les caen a estos pobres, a estas pobres empresas. Y luego la verdad es toda la contraria, ¿no? Entonces, hay mil cosas que cambiar, hay algunas que se han cambiado, pero yo creo que la sociedad tenemos que presionar en esa línea para cambiar este modelo, ¿no? Por ejemplo, mejorar la formación de los cuidadores también es importante, hablas de ello. Bueno, hablas de tantas cosas, das tantos detalles, hay tantos datos, tanta información, testimonios. Decía al principio, y te lo digo ya casi al final para ir terminando, es un libro necesario, sin duda alguna. Cómo han muerto nuestros mayores, esa generación que tanto ha hecho por la democracia, por nuestra sociedad y del bienestar, que hayan muerto solos, abandonados, asfixiados. Es tan terrible que nos tiene que poner el corazón pues en contra de que no pase nada con todo esto. Tú también lo dices en el libro, creo que se han vulnerado los derechos. Amnistía Internacional ha denunciado que se han vulnerado los derechos, ¿no?, de estas personas. Por lo tanto, lo recomiendo de verdad porque se van a sorprender, porque das toda la información que debemos conocer. Solo aquello que se conoce realmente pues se puede cambiar. Se puede cambiar destacando lo positivo que tú decías. De verdad que me ha impresionado vergüenza el escándalo de las residencias. Nada, yo las últimas palabras son para agradecerte que te hagas eco, pero no por el libro, por abrir el debate. Yo creo que los periodistas como tú, con la credibilidad que tenéis, es fundamental que se abra este debate por este libro, por los siguientes que vengan y porque tenemos que afrontar como sociedad este problema. Una sociedad que no respeta a los mayores, que no respeta a las personas más vulnerables, no es una sociedad respetable. Tenemos que cambiar eso y yo creo que eso es el gran reto que en este campo tenemos de cara al futuro más inmediato, ¿no? O sea que muchas gracias, de verdad. Manuel, de verdad, felicidades por ese libro. Muchísimas gracias, un abrazo y mucha suerte. Un placer, muchas gracias a ti, de verdad. Gracias, Manuel.